Primeramente agradecerles por acompañarnos, obviamente agradecerle también a la ORT por este espacio que nos está dando. Contarles un poco cómo va a ser la dinámica. Normalmente solemos hablar de lo que es obra nueva y bueno, lo que es actuación en ese sentido. Y lo que quisimos hacer en esta oportunidad es hablar del otro parque ya edificado, que por otro lado forma parte de un gran porcentaje de lo que es todo nuestro haber edilicio. Así que bueno, en definitiva, como el tiempo es acotado, contarles un poco cuál sería una metodología, en este caso ni mejor ni peor, simplemente la que yo propondría como para trabajar a nivel de rehabilitación, contarles algunas experiencias y proponerles estrategias, si bien mostrarle metodologías de cálculo, pero no cómo calcularlo, sino básicamente decirles de dónde lo pueden estudiar o analizar, digo, como para poder llegar a algo más global. Así que bueno, en primera instancia, ¿qué entendemos, verdad, por rehabilitación energética edilicia? Normalmente el término rehabilitación es un término que se utiliza más como para las ciencias médicas, físicas, psicológicas, en fin, pero en los últimos años está muy utilizada en lo que es la rama edilicia y se suelen escuchar también otros términos, no sé, terapéutica, sanar patologías, y en definitiva yo quería arrancar por una definición del doctor Juan Monjo Carrió. Es arquitecto y en realidad es una persona que está abogada a lo que es la restauración, no energética, pero sí restauración y rehabilitación edilicia. Y me interesaba resaltar lo que son estas tres palabras, porque después vamos a retomarlas ya con lo que es un significado más de eficiencia energética y de sustentabilidad. Entonces, para que nos quede en la retina lo que es rehabilitación, recuperar y habitabilidad. Son dos conceptos súper importantes. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con lo que ya está construido en Uruguay, verdad? ¿Qué normativas tenemos? ¿Qué hablamos de materiales y sistemas constructivos? Tipologías edificatorias. Bueno, normativa básicamente lo que tenemos es nuestro código de edificación, entre comillas, que viene a ser la memoria del Ministerio de Obras Públicas, que es por excelencia en la cual nos basamos para construir obra nueva, reciclaje, lo que fuera. Y después tenemos algún tipo de normativas ya directamente definidas a lo que es la eficiencia, que obviamente estamos en un periodo de transición, un poco viendo lo que pasa en nuestros alrededores, tanto en América como también lo que ha sido la etapa de transición en España. Y entonces, bueno, aparecen nuevas normativas, por ejemplo, a nivel departamental, desde el 2009, en lo que tiene que ver con limitar la transmitancia térmica de los cerramientos, o lo que va a ser más adelante, digamos, algo de carácter optativo en una primera instancia, pero después la intención es ir llevándolo poco a poco a algo de carácter más formal, y vendría a ser ya el etiquetado energético que se está trabajando en los comités de UNIT. Y bueno, y después lo que tiene que ver con tipología edificatoria, en realidad lo que quiero son mostrarles imágenes. Imágenes de edificios icónicos. Yo salí Panamericano, el edificio Ciudadela. Claramente lo que se muestra, lo que se puede ver, es una tipología de pilares y vigas, con un cerramiento en mampostería tradicional. Esto es también en el centro y me interesó mostrarlo porque, a ver, además de tener patologías, se empiezan a ver este tipo de cosas. Aparece toda una secuencia de unidades exteriores de aire que parece que tiene viruela el edificio, y eso demuestra en realidad que térmicamente no funciona muy bien, porque si tienen que poner todo eso es porque necesitan estar en confort. Si uno mira, esto es tomada de la web, digo, pero si uno mira lo que es la Rambla, claramente se ven todo lo que son las losas bien marcadas de un material y los cerramientos de otro material. Eso después vamos a ver que es lo que está generando muchos problemas.
que, ojo, no quiere decir que estuviera mal, respondía a ciertas necesidades de la época, pero obviamente las condiciones de confort y las necesidades van cambiando, el mundo se va ayornando y bueno, no responden las necesidades de hoy en día. Esto es una imagen termográfica que después vamos a ver un poco de qué se tratan, pero también son edificios típicos de barrios de Montevideo, donde se pueden ver claramente toda la estructura, independiente de lo que es el resto del cerramiento. Y bueno, un poco ya a priori esa diferencia de colores nos va dando que está perdiendo energía. Estas fotos fueron tomadas en invierno justamente para quedar más acentuado este efecto. O lo que es lo mismo en viviendas que son tipo patrimonio, en este caso no tiene pilares y viga, tiene muro portante de mampostería, pero también se deja ver muy patente todo lo que son las juntas, por más de que es un muro con una masa térmica interesante, porque es un muro de gran espesor, tiene pérdidas. Bueno, lo que son obviamente las aberturas en este caso son viejas, de otra calidad. Y en realidad lo que quiero hacer hincapié es que esto no nace caprichosamente, esto tiene sus antecedentes en lo que es el movimiento moderno, claramente. Estos son todos edificios, los que les mostré, realizados en la década del 50, 60 en adelante. Y quiero no detenerme mucho, pero sí mostrarles un poco cómo nace esta cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, me refiero al edificio del Seagram Building de Mies, claramente del estilo internacional. En ese momento no había problemas de petróleo y lo que querían era generar un monumento, algo que fuera icónico para la ciudad, y no importaba cómo estuviera hecho, todo de vidrio, le meten energía, energía, energía para acondicionarlo y no interesa. Hay unos bioclimáticos brasileros de un laboratorio que le llaman edificio estufa y que, bueno, tienen un libro que está disponible online que hacen este tipo de caricaturas que realmente son muy visuales de la situación. Por otro lado, la casa Farnsworth, también de Mies, en este otro caso, bueno, es inhabitable, se inunda, tiene problemas también de acondicionamiento. Yo no estoy, a ver, a lo que voy es esto, son obras formidables desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista formal, y respondían necesidades de otra época. O sea, para la época de hoy en día, hace unos años se quiso hacer una especie de réplica en Buenos Aires de una vivienda similar a esta, y bueno, salió primeramente como un ícono, pero después al año, cuando se entró a inundar, tuvo un montón de problemas, empezó a salir, bueno, digo, a ver, para la época en que esta se hizo, en el 50, era formidable, ahora ya no funciona. Y mostrarles también, sin ánimo de tirar abajo al amigo Le Corbusier, ni mucho menos, Le Corbusier en realidad siempre planteaba su interés por las orientaciones, por la luz, por el asoleamiento, o sea, realmente le importaba ese tema. Sin embargo, en esta casa no tuvo mucha buena solución. ¿En qué sentido? Bueno, estas son imágenes del día de hoy, se ve que hay unos contrastes importantes, o sea que el acondicionamiento lumínico por ahí no es el mejor. Pero lo que me interesa mostrarles son fotos de la época, de cuando vivía el médico y su familia, y tenía el consultorio allí. Por acá se puede ver unas especies de esterillas. Acá se va a poder ver mejor. Y en realidad lo que decía el médico, el propio propietario, es: la luz es ingobernable. Y la hija decía que no se podía dormir. Por otro lado, se morían de calor. Digo, a ver, hay toda una tesis en la Universidad de La Plata que trabaja sobre esta casa, que, bueno, la monitorearon durante cierta cantidad de tiempo, con registradores, con termómetros, y realmente dio resultados similares a los que padecían desde el punto de vista de sensación los propietarios, pero no lo podían demostrar, digo, palparlo de alguna forma. Es interesante esa tesis, capaz que está disponible también online, donde muestran todo el proceso de monitoreo y demás. Pero insisto, obviamente desde el punto de vista formal es una joya, pero bueno, no está cumpliendo con las necesidades de lo que vendría a ser nuestra época hoy en día. Entonces lo que yo propongo, yo desde el punto de vista de mi pensamiento personal, es, obviamente, nosotros somos arquitectos, diseñadores, no podemos dejar de lado la estética, porque obviamente es algo fundamental en la obra,
pero también tenemos que amigarlo con la habitabilidad y con el confort. Entonces tenemos que buscar un punto medio en el cual podamos hacer no monumentos, por un lado, que no se puedan habitar, pero tampoco un engendro que sea fantástico termodinámicamente, pero que es, digo, estéticamente uno diga, uy, qué feo es eso. Digo. Me parece que tenemos que buscar ese punto medio y justamente lo que quiero resaltar es a Renzo Piano, que me parece que a lo largo de su trayectoria lo logró. El Pompidou, el Centro Pompidou, que todos deben de conocerlo, él arrancó, fue una de sus primeras obras, es un clásico ícono de la arquitectura high-tech, uno de los primeros de hecho, también hecho en la década del 70, y en este caso lo que interesaba era revitalizar la zona. Las instalaciones las dejaron por afuera, el concepto era una caja de cristal que se pudiera acondicionar como pudiera por dentro. Así tuvo que ser restaurada en varias oportunidades. Y en realidad, lo que yo propongo como ese mix es una arquitectura vernácula ayornada a nuestra época. Y es justamente lo que yo creo que logra Renzo Piano con lo que son estos edificios, que también es un centro cultural en Nueva Caledonia, en Oceanía, que en este caso, a ver, por ahí la estética podrá gustar, no gustar, pero realmente él lo que hizo fue fundamentarse primero en lo que es el tipo de clima, que es un clima muy húmedo y muy cálido, entonces las construcciones son súper permeables, deja que el viento refresque, un refrescamiento evaporativo se llama, y por otro lado lo que hizo fue basarse en esa arquitectura indígena tradicional. Entonces hizo como esas réplicas, pero mejoradas desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de acondicionamiento, y bueno, y llegó a estos monumentos que son perfectamente habitables porque, digo, tienen muchas estrategias atrás. Entonces, básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De esa arquitectura vernácula ayornada? Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es adecuarnos a las condiciones climáticas del lugar. No es lo mismo construir en un clima cálido que en un clima húmedo o en un clima que tiene grandes amplitudes térmicas. Digo esto porque no solamente lo que cambia son las estrategias de trabajar, sino en los resultados que después podemos conseguir. Por otro lado, bueno, obviamente apelar a lo que es el uso racional y eficiente de la energía, diseñando correctamente un envolvente, generando mayor eficiencia en procesos y sistemas de climatización en general. Bueno, por supuesto, apelar a las fuentes renovables de energía, pero yo eso siempre lo dejo como una segunda instancia, es decir, me interesa que el edificio esté acondicionado pasivamente, que funcione bien sin energías renovables, y después apelar al uso de las energías. Porque si estamos generando energía limpia, pero tenemos un envolvente que pierde todo lo que generamos, tampoco tendría mucho sentido. Obviamente, al estar trabajando sobre estos dos aspectos anteriores, estaríamos mitigando los efectos nocivos de los gases efecto invernadero y gases en general que afectan negativamente a la atmósfera. Estaríamos también apelando, que hoy lo vamos a ver muy rápido porque no da el tiempo, pero sí yo pienso que hay que tener criterios de sustentabilidad o criterios sostenibles, digamos, como para elegir adecuadamente un material y un sistema constructivo. Y para eso tenemos herramientas como el análisis de ciclo de vida, son herramientas de gestión ambiental. Y bueno, finalmente lo que implicaría de la cuna a la tumba de ese edificio, bueno, ver qué hacemos, cómo gestionamos esos residuos en la disposición final del edificio. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de rehabilitar con criterios de eficiencia energética? Ahora que hablamos de por qué rehabilitar, bueno, ¿por qué rehabilitar con eficiencia energética? Cuando uno se plantea la idea de rehabilitar su vivienda o la de un cliente o una construcción tipo, pueden surgir la idea a partir de, obviamente, una estética, queremos cambiarle la cara al inmueble, o tenemos patologías y en realidad estaríamos cambiándole la cara, pero es una consecuencia de solucionar las patologías, o claramente tenemos un problema de confort térmico, nos morimos de frío en invierno, nos morimos de calor en verano. Entonces, si nuestros motivos son el tema térmico y el tema patológico, creo que ese es el motivo principal por el que uno tiene que decir, bueno, tengo que rehabilitar energéticamente esta construcción, sea mía o sea de un cliente. Pero también hay otro motivo, que es el consumo energético en Uruguay, que no es menor.
Esto, por ejemplo, son datos estadísticos que están extraídos de la Dirección de Energía, del Balance Energético Nacional. Obviamente estos datos se hacen más o menos cada 10 años. Este año hay un nuevo informe residencial que se está trabajando, así que en realidad lo que tenemos son datos relativamente viejos. Pero si ya la situación entre el 2005 y el 15 era así, en realidad la tendencia es que esto siga aumentando. Es decir, tenemos que el mayor consumo energético está dado ahora a nivel residencial y no tanto en industrias. ¿Por qué? Porque hace ya unos entre 5 y 8 años que la Dirección de Energía está apelando a lo que es el consumo eficiente en industrias. Entonces, obviamente, la torta se empezó a repartir distinto. Y si vemos, bueno, lo que es energía útil y primaria, que después vamos a ver un poco qué es cada cosa, ¿verdad? También, estos son datos viejos porque es lo que le decía, este año está saliendo el nuevo informe sectorial, así que todavía los resultados no están, pero es interesante ver en lo que es participación de las fuentes. La electricidad tiene casi un 70% en lo que es a nivel residencial, y por otro lado, si esto lo disgregamos en rubros, bueno, vemos que la calefacción tiene un porcentaje importante en la repartición. Entonces, ya desde ese momento uno tiene que hacer hincapié en que los criterios de confort están cambiando y hay que trabajar en ese sentido. Entonces, como decíamos en un principio, este intenso consumo de energías no renovables hace, por un lado, apelar a generación limpia, pero primeramente apelar a la conservación, al ahorro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en este caso, generando criterios energéticamente eficientes para una rehabilitación. Y entonces, ya que hablábamos de que cambiaron estos rangos o criterios de confort, me gustaría arrancar por esto primeramente, ¿no? Hay una cuestión que es importantísima. A ver, el cuerpo humano necesita estar a 37 grados aproximadamente para no morir de hipotermia o de sobrecalentamiento. De alguna forma, el cuerpo tiene que tener mecanismos naturales, como la transpiración, como la temperatura de la piel, para de alguna forma equilibrar cuando hay sobrecalentamiento o cuando hace demasiado frío, para no salir de esa temperatura normal, digamos. Eso se le llama balance térmico global. Y es algo que tenemos que tener súper en claro, porque más allá de que obviamente el confort térmico es algo subjetivo, nosotros vamos a estar rehabilitando y diseñando para un usuario que necesita llegar a un nivel de confort. Bueno, lo que son definiciones me parecen las fundamentales, tanto la de la norma, la 7730, la ISO, como la de los estándares ASHRAE. Básicamente son las dos normas o estándares que trabajan en valorar y calcular lo que es el confort en el humano, pero básicamente lo que me importa resaltar es que para ambas escuelas, digamos, el confort es totalmente subjetivo. Entonces, esto representa un problema, porque uno diría, bueno, ¿cómo hago para calcular un confort que es subjetivo, que depende de la edad, del sexo, de la vestimenta, de la actividad metabólica y de miles de parámetros? Es un poco lo que decíamos. Son factores ambientales y factores personales los que dependen, y que muchas veces es súper útil lo que es el diagrama psicométrico, que después vamos a verlo un poquito mejor. Yo sé que esto, en general, todos lo odiamos un poco cuando dimos la materia acondicionamiento artificial, pero en realidad da tanta información y es muy sencillo de utilizar. Una vez que uno lo entiende, hace el clic y realmente sirve para cualquier cosa. Son todas las características del aire húmedo que incluso si uno monitorea con un registrador humedad relativa y temperatura en un recinto, en el exterior, en lo que fuera, uno puede volcar esos datos medidos reales en este tipo de diagramas y da muchísimos datos. Obviamente hay otros factores que terminan haciendo la sensación térmica, que es la velocidad y la temperatura del aire, la humedad relativa, la temperatura seca y la temperatura operativa. Y bueno, estos son todos los parámetros que decíamos que se deben definir. Muchos de ellos se calculan, otros lo ideal sería monitorearlos con equipos especiales como para tener un dato más real.
Y llegamos a esto, que es, digamos, lo que describe la norma 7730, que no es nada más y nada menos que el voto medio predictivo y el voto medio de insatisfechos. Es un método que diseñó Fanger, que fue un señor que en el año 70 se puso a estudiar el comportamiento termorregulador de alrededor de 1.300 personas y entonces definió en base a una escala, que es el voto medio predictivo, la sensación térmica en la que se encontrarían toda esa cantidad de personas en un recinto con ciertas condiciones. Y a partir de ese índice sacó el voto de insatisfechos. Eso, bueno, lo trasladó a un método iterativo que está en la norma, que en realidad, bueno, uno puede hacer en base a integrales o también hay ábacos y tablas que son más sencillos, incluso calculadoras online que ahora les voy a mostrar, que son más sencillas de utilizar y digo, más visuales para cualquiera. Y entonces aparecen este tipo de índices, que era lo que yo les decía, que forman parte de esas variables del confort térmico. Obviamente no es lo mismo una persona sentada en reposo que bailando. La cantidad de calor que cede al ambiente es totalmente distinto. Incluso si ustedes se dan cuenta aquí mismo, cuando llegamos y estábamos 3 personas, estaba fresco y a medida que van llegando las cargas, gente en reposo son más o menos unos 80-100 vatios por persona. Digo, sacamos las cuentas, da un calorcito importante después. Entonces, bueno, aparecen este tipo de tablas que nos ayudan a hacer los cálculos, también la cantidad de ropa que tengamos. Hay una corriente, la bobiología se llama, que así como habla de que, bueno, tenemos nuestra piel, la segunda piel vendría a ser la ropa, la tercera piel vendría a ser la envolvente del edificio. Entonces, ya nos damos cuenta que realmente el índice de arropamiento es importante porque obviamente nos está dando cierto grado de aislamiento o no. Esto de la temperatura operativa que yo les decía, ¿de qué se trata? La temperatura operativa es la que nos indica la sensación térmica, básicamente. Es como una ponderación entre la temperatura de lo que radia todo lo que tenemos y la temperatura seca de termómetro. Y eso también ponderado con lo que vendría a ser la velocidad del aire y la humedad relativa del recinto. Esta temperatura operativa se calcula o también se puede calcular con un termómetro, medir con un termómetro de globo. Bueno, hay todos unos protocolos también en la norma que lo indica. Y bueno, como valores generales lo que se toma como para cálculos, nada, es una velocidad del aire de 0.1 metros por segundo, un nivel de actividad metabólica que vendría a ser una persona caminando y una vestimenta de verano o de invierno dependiendo de para la estación del año que queramos trabajar. Este es el calculador online que yo les decía. En realidad, si ustedes buscan en Google, van a encontrar, ponen Fanger o ponen voto medio predictivo o lo que fuera, y les salen un montón de calculadoras, algunas más profesionales, otras no tanto, como para agregar más información, pero esta me parece muy piola en el sentido de que es simplemente mover esta flechita y el conejo se va a ir poniendo rojo o azul dependiendo de si se siente en frío o calor. Uno puede decir, bueno, ¿qué grado de veracidad tiene? Digo, está avalado, esto es una tesis de doctorado de unas personas en la Universidad de Estados Unidos, o sea, digo, tiene todo un estudio teórico de trasfondo atrás. No es que el conejito se pone rojo porque tiene ganas. O sea que en realidad me parece que está bueno. Y acá abajo va mostrando la escala. Y es una forma de ir aplicando estos conceptos de la norma que de pronto uno la agarra y no sabe ni cómo leerla porque tiene integrales y de todo. Bueno, uno puede ir arrancando con esto y es interesante. Y así como está el confort en general, tenemos los modelos de confort. Los modelos de confort diseñados por arquitectos, urbanistas e investigadores, dos clásicos, tanto el de Giboni como el del Giai, también diseñados en la década del 70. A ver, ambos climogramas están diseñados a partir de un diagrama ciclométrico, o sea que, insisto, tenemos que sacarnos el miedo a lo que es el ábaco ciclométrico. En un caso, el DLGI permite de alguna forma diagnosticar y validar el clima, y en el otro caso, en realidad, va un poco más allá y trabaja sobre las condiciones interiores del edificio y propone estrategias. Entonces, en realidad, cada uno tiene su utilidad.
En este, en realidad, lo que tenemos, si ustedes pueden ver, esto es un abaco ciclométrico escondido. Bueno, la zona de confort va a estar en esta especie de zapato verde, donde lo que se propone es una persona sentada con nivel de arropamiento de 1. Y bueno, si uno pone, por ejemplo, las características climáticas del Servicio Nacional de Meteorología, o de pronto tiene una estación meteorológica, chica, grande, mediana, lo que fuera, y toma las propias mediciones en su lugar de trabajo, puede volcar sobre este diagrama y entender cómo es el clima del lugar donde uno va a trabajar para lo que es este modelo de confort. Es súper útil en ese sentido. Por eso decíamos que lo que define es el sitio. Sino lo que es el diagrama de Giboni, que probablemente es el que se utiliza más, y se los voy a mostrar ahora porque después vamos a ver un software de aplicación gratuita que está muy bueno para usar. Lo que les decía es que también, bueno, acá está mucho más visible el abaco ciclométrico, lo que plantea son las zonas de confort para invierno y para verano, que eso, bueno, pueden tener pequeñas diferencias de acuerdo a los autores, pero en este caso, como estamos planteando el original de Giboni, bueno, se definen en esta zona. Y en definitiva, lo que vemos en otras zonas pintadas en otros colores, bueno, son estrategias pasivas para mejorar las condiciones de confort del interior del lugar. Es decir, por ejemplo, yo vengo en este recinto, que es el que tengo que rehabilitar, pongo un par de sensores, mínimamente de temperatura y humedad relativa, y eso que me esté, por ejemplo, tomando hora a hora. Eso me va a dar un perfil ambiental bastante riguroso, digamos, por ejemplo, no sé, un mes en época rigurosa fría y otro mes en época rigurosa de calor. ¿Qué hacemos con eso? Lo volcamos acá y vemos dónde caen los puntitos. Si los puntitos caen mayormente en el área de confort, aleluya, no hay que hacer nada, pero es poco probable. Lo que va a pasar es que, bueno, yo qué sé, si cae en esta zona celeste, lo que vamos a tener que hacer es ventilar, ventilación cruzada, o si caen en, yo qué sé, no sé, en esta otra, utilizar ganancias internas, que es un recurso bastante utilizado a los efectos de climatización pasiva. Entonces, me parece que esto también está muy bueno y se los comento porque lo vamos a ver en lo que es el análisis climático de Montevideo en un software gratuito. Entonces, luego de entender cómo es que funciona esta cuestión del confort térmico, tenemos que pasar a ver el comportamiento de nuestros edificios desde el punto de vista termoenergético. Es decir, a mí no me gusta tratar un edificio de forma disociada, es decir, verlo estructuralmente por un lado, constructivamente por otro, pero en este caso es importante que entendamos cómo funciona desde el punto de vista del balance energético para después entender otras cuestiones. Y acá hay algunas definiciones que está bueno tener en cuenta desde el vamos, porque cuando leemos algo de rehabilitación o de eficiencia energética, vemos mucho que aparece la palabra demanda, consumo, carga, y hay como un misterio atrás de todo eso, porque muchas veces queda como que no se entiende mucho la diferencia entre cada una. Entonces, básicamente, el consumo de energía, que es lo que realmente está, valga la redundancia, consumiendo el edificio, no es nada más que la demanda de la energía sobre el rendimiento del sistema. Entonces, ¿qué nos indica esto ya a priori? Es que si queremos mejorar o bajar el consumo, lo que tenemos que hacer es trabajar reduciendo la demanda de energía o aumentando el rendimiento de los sistemas de climatización. O sea, ya desde el vamos tenemos que entender eso. Por otro lado, tenemos que entender de qué se trata esto de la energía final y primaria, que también, cuando hablamos de eficiencia energética, muchos ratios o muchos indicadores están en base a eso y muchas veces no se entiende. Básicamente, la energía primaria es la que se saca del recurso natural y la energía final es la que se utiliza bajo distintas formas en la vivienda. Vale la aclaración que la energía final no es netamente la primaria, porque justamente en esos procesos de transformación de la primaria, así como tenemos emisiones como un corolario, la eficiencia de los equipos de transformación es lo que nos va a decir cuánto podemos usar de esa energía primaria. Las emisiones asociadas al consumo, acá esto me importa hacer hincapié porque si bien no tenemos certificación etiquetado energético aún,
la idea es que estamos trabajando para empezar a tenerlo. Y una cuestión que tiene que aparecer en la etiqueta del inmueble es esto de las emisiones. Es cuántos CO2 o toneladas de CO2 equivalente nos ahorramos en el año por concepto de ahorro de energía. Y si uno mira los inventarios que se hacen en otros lados, donde ya esta cuestión la tienen bastante aceitada, vemos que la energía eléctrica, en todo lo que es su proceso de fabricación y de transformación, es la que tiene mayor cantidad de emisiones. Entonces digo, a ver, no solamente nos afecta el bolsillo, sino que medioambientalmente tiene una connotación importante. Esto que hablábamos hoy, de la diferencia entre carga y demanda, a ver, la carga o el consumo, de vuelta, es lo que realmente consume el edificio para mantenerse con todas sus instalaciones, y la demanda, en realidad, es lo que idealmente, o la energía que deberían suministrar esos equipos de climatización para mantener ciertas condiciones de confort. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, a rehabilitar, necesariamente como condición tenemos que trabajar sobre esa demanda. ¿Haciendo qué? Limitándola y reduciéndola. Que es lo que vamos a ver típicamente en el Código Técnico de la Edificación de España, que es lo primero que dice, Código Técnico, limitar la demanda de energía. Y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, es trabajar sobre los equipos, como veíamos hoy, aumentando el rendimiento o mejorando envolvente, mejorando iluminación, bueno, las estrategias que vamos a ver. Y esta demanda de energía, claramente, ¿cuáles son los factores que la inciden? Bueno, condiciones climáticas del lugar, el funcionamiento del edificio y la cantidad de personas, esto que decíamos hoy de las cargas internas, y finalmente las condiciones constructivas e hidrotérmicas de la envolvente. Bueno, esto rápidamente, sabemos que hay tres formas de transmisión de calor. Conducción tiene que haber contacto entre dos sólidos. Convección, contacto entre un sólido y un fluido, que puede ser el aire. En ambos casos tiene que haber una diferencia de temperatura en donde obviamente se cede de la parte más caliente a la más fría para nivelar las temperaturas. Y finalmente la radiación es por ondas electromagnéticas, digamos, del que tiene, del emisor con mayor temperatura al de menor temperatura, para decirlo lisa y llanamente. Todos los demás conceptos los vamos a ver con ejemplos más visuales, así que mejor no entrar en eso. Y bueno, decíamos hoy que hay que tener en cuenta lo que es el balance energético de un edificio. En ese balance energético del edificio lo que entran en juego son las cargas de calefacción y de refrigeración. Normalmente en clase de acondicionamiento artificial a todos nos tocó hacer un balance térmico para dimensionar un equipo de climatización, en donde, bueno, dependiendo si estábamos en época fría o cálida, se sumaban o se restaban, pero bueno, digo, estamos hablando de todo lo que son ganancias por paredes, por vidrios, aporte solar, infiltraciones, ventilación, cargas internas como personas, como equipos. Esto es importante tener en cuenta porque, a ver, el balance térmico es obviamente en régimen estacionario, eso significa que estamos sacando una foto de las peores condiciones de temperatura, humedad, condiciones en general, y normalmente es utilizado para dimensionar equipos, pero también uno lo puede utilizar para entender cómo funciona ese envolvente, o sea, ir por el camino contrario. Y si bien sabemos que estamos trabajando en un régimen estacionario, decir, bueno, no va a respetar fielmente la realidad, pero nos da un primer acercamiento a cómo es ese comportamiento. Estos son unos esquemas, en realidad, que después también lo vamos a ver con ejemplos, de cómo es el comportamiento de esa envolvente en la realidad, en ese mundo dinámico o de carga no estacionaria. Y es muy fácil de verlo con sinusoides, es decir, hay un montón de propiedades como retraso térmico, amortiguamiento, inercia, que hace que la transmisión de energía o de calor no sea tan literal y paso a paso. Y bueno, van pasando cosas en el medio que nos obligan que de alguna forma tenemos que ir un poco más allá de ese análisis teórico, estacionario de la envolvente, y eso es justamente lo que yo les vengo a mostrar. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, en régimen estacionario es, si uno lo hiciera
calculándolo a mano, como antiguamente se hacía, bueno, tenemos unas ecuaciones muy sencillas, y en régimen transitorio lo que tenemos que hacer es hora a hora, minuto a minuto, o sea, es bastante complejo. Por eso en realidad lo que se utilizan son software de simulación dinámica, que les voy a mostrar algunos ejemplos que está bueno para que vean cómo se trabaja y toda la información que nos da. Entonces, en definitiva, ¿cómo trabajar en esa demanda del edificio? ¿Cómo reducir esas cargas de climatización? Bueno, a ver, yo sé que al ser una rehabilitación no podemos trabajar mucho en lo que es orientación del edificio, pero sí podemos modificar espacios exteriores, poniendo barreras, poniendo cuestiones intermedias que de alguna forma amortigüen el aporte solar o el aporte de los vientos, negativo o positivo. Lo que sí podemos controlar y trabajar es sobre la calidad y tamaño de las aberturas, podemos trabajar en esa envolvente, en la materialidad y por supuesto en los diseños de sistemas de climatización, es decir, claramente tenemos mucho para hacer. Entonces me parece que decir, bueno, está construido, vale la pena aventurarse y decir se puede trabajar, se puede mejorar y se le puede cambiar no solamente el nivel de vida desde el punto de vista del confort al cliente, sino obviamente en lo que termina siendo el consumo energético a fin de mes. Y bueno, decíamos entonces cuáles son los criterios generales de intervención. Claramente nosotros vamos a trabajar solamente en lo que son calefacción, refrigeración y materiales, porque bueno, no da mucho el tiempo para todo el resto, pero es lo que decíamos en un principio, ¿qué tenemos que hacer? Limitar y trabajar sobre esa demanda de energía. Entonces, para lo que es calefacción y refrigeración, bueno, trabajar sobre esa envolvente, aprovechar estrategias de acondicionamiento pasivo, como podría ser ventilación natural, como podría ser algún tipo de sobreestantes o mesas de iluminación. Lo que son materiales sustentables para la cuantificación y localización de esa envolvente. Es decir, vamos a ver ahora más bien lo que vendría a ser punto por punto. Y si ya nos adentramos a lo que viene a ser la envolvente térmica, bueno, yo creo que, aunque es una obviedad, me parece que está bueno definirla. La norma UNIT 1150 la define muy bien. Básicamente son todos los cerramientos que de alguna forma nos protegen de las inclemencias climáticas del exterior, cerramientos verticales y horizontales, y que en definitiva lo que tiene que ser es que tienen que presentar una reducida transmisión de calor. O sea, minimizar al mínimo exponente lo que son los puentes térmicos, que ahora vamos a ver qué son, y generar esos cerramientos que sean herméticos, aislados y continuos. Me parece interesante resaltar, así como están, por ejemplo, el estándar LEED, está también el estándar Passive House alemán, es como la versión inglesa del BREEAM, bueno, en este caso alemán, que lo que dice es, me parece algo muy piola, esa envolvente tiene que ser pensada, continua y hermética, como si uno en un alzado pasara un lápiz, un bolígrafo, lo que fuera, y no pudiera levantar la punta. O sea, me parece algo súper visual y que en realidad es la única forma que tenemos, obviamente esto llevando a la parte técnica propiamente dicho, de eliminar todo lo que son puentes térmicos, que son los que nos están generando los problemas. Hay un tema no menor con el estándar Passive House, que lo que lleva es a edificios de energía casi cero, entonces son como demasiado herméticos y ahí, bueno, uno tiene que ver de no comprometer también la calidad del aire interior. O sea, es un dilema, hay como una disyuntiva entre lo que es la eficiencia energética y la calidad del ambiente interior, porque obviamente cuanto más eficiente es un edificio, más encerrado está, más hermético es y la calidad del aire se ve comprometida. De cualquier forma, esta gente tiene súper estudiado todos los sistemas de mejoramiento del aire con otro tipo de soluciones, también pasivas, pero me parece que es interesante de resaltar este tema. Entonces,
insisto, si rehabilitamos o construimos de nuevo, digo, obra cero, esa envolvente tiene que ser hermética, continua y aislante. Y bueno, aparecen indicadores o propiedades de materiales y de los sistemas constructivos. La conductividad térmica, por ejemplo, que es simplemente una propiedad inherente de cada material que nos indica qué capacidad tiene de conducir el calor de un lado a otro. Esto viene tabulado porque se saca a partir de experimental, de laboratorio. Es fácil de conseguir, en la norma está. Con estos datos y con el espesor obtenemos la resistencia térmica de cada una de las capas de los cerramientos y sabemos que la transmitancia térmica luego es la inversa. Y digo esto porque es importante tenerlo en cuenta al margen de que la normativa de la Intendencia es solamente para obra nueva y en este caso estamos planteando para lo que es una rehabilitación, está bueno manejar este tipo de conceptos para saber por lo menos si cumple con la normativa, que es máximo 0.85 para cerramientos verticales o horizontales, y decir, bueno, la gente se me va a morir de frío, de calor adentro, si es superior a ese valor. A ver, típicamente un muro doble con cámara y con aislamiento anda en 1.20. O sea que ahí vamos viendo que tenemos que bajarlo un poquito más. Otra cuestión no menor a tener en cuenta en este diseño o rediseño de esta envolvente es el tema del riesgo de condensación. Porque muchas veces podemos decir, bueno, térmicamente me funciona fantástico, pero después, en el primer invierno, ¿qué pasa? Se me empiezan a chorrear las paredes, aparecen los hongos. En ese caso es importante apelar a lo que es la evaluación del riesgo de condensación, que me parece hacer un comentario al margen de esto. A ver, en este caso el usuario tiene mucho que ver, no solamente el técnico, porque uno puede calcular el riesgo de condensación y desde el punto de vista de cálculo da perfecto, pero resulta que después el propietario no ventila nunca y está produciendo mucho vapor. Entonces, a ver, el aislamiento no es milagroso, se van a generar igual patologías. O puede ser que uno calcule y que le dé que va a condensar en algún lugar, pero resulta que en la realidad la ventilación es suficiente como para poder eliminar ese vapor que había condensado. Digo esto porque es importante, digo, a ver, en Argentina esto es ley provincial. Hay un estudio de abogados que se está encargando de hacer pasar mal a los arquitectos. Entonces, al primer honguito que aparece, si uno no hizo bien la evaluación del riesgo de condensación, ya se agarran de eso y hay un montón de juicios en el medio. Acá esto no ocurre, no quiere decir que en un futuro vaya a pasar, pero digo, a ver, también desde el punto de vista de ética profesional está bueno entender cómo va a ser el inmueble para el propietario futuro. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que condense superficialmente, es decir, que el punto de rocío lo alcance sobre la superficie y aparezca esta escorrentía superficial. Típicamente en invierno lo que vemos son chorreadas las aberturas de aluminio o de vidrio simple, pero esto también es factible que ocurra en paredes y cielo rasos. Y si no, lo que es peor, puede pasar en el interior del cerramiento. Y esto digo que es peor porque en realidad no lo vemos y el cerramiento se está mojando constantemente. Esto puede generar después eflorescencias y criptoeflorescencias, las sales de las cales y de los cementos que salen del interior y además de generar manchas, rompen aceros, se lixivian las barras, digo, puede generar muchos problemas. Y una forma de mitigar esto es utilizando correctamente una barrera de vapor. Digo esto porque colocar mal la barrera de vapor es peor que no colocarla. Una barrera de vapor es un elemento, típicamente un nylon o algo bituminoso, un papel craft. Es algo, una barrera con un espesor mínimo que nos está ofreciendo una alta resistencia, o sea, nos pone una barrera a que se difunda ese vapor. Entonces, si nosotros lo colocamos mal y lo colocamos, por ejemplo, no del lado caliente, sino del otro lado, no estamos protegiendo al material aislante. Entonces el vapor se difunde a través del material aislante
y puede pasar que se arruina el material aislante, pierde sus propiedades, en fin. También está la opción del freno de vapor. Puede ser una película de pintura, en definitiva, ofrece resistencia, pero no es una barrera por excelencia. Es como un freno. Lo deja respirar, pero hasta por ahí no más. Entonces, en definitiva, a ver, para no asustarse, ¿no? Esto es una planilla que está en la norma IRAM. Le puse con colores para que se den cuenta que es realmente muy sencillo de calcular. A ver, igual tenemos software que lo calcula, pero digo, para que entendamos de dónde sale, estos valores, los verdes son tabulados, este rosado y este naranja son por norma, estos celestes son los que salen, se desprenden del análisis del ábaco psicométrico, y estos amarillos son de cálculo. Esto simplemente es un delta T. ¿Qué tenemos que fijarnos acá? Que este delta T no sea negativo, o lo que es lo mismo, que la temperatura seca de capa no sea menor a la temperatura de rocío. Si no, sabemos que ahí va a condensar en ese punto. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos hacer si condensa en el interior? Barrera o freno de vapor localizada debidamente. ¿Qué podemos hacer si condensa en el cerramiento, en la cara interior? Bueno, colocar una barrera aislante. Seguramente ocurran las dos cosas. Digo, porque en general uno lo piensa constructivamente cómo trabaja mejor, pero si no hace este tipo de evaluaciones es muy normal que dé problemas en este sentido. Pero resumiendo, lo que tenemos son programitas como el HTerm, hay algunas planillas online que andan en la vuelta, planillas de Excel, que lo que tenemos que fijarnos es que nos deje modificar las temperaturas de diseño y las humedades relativas, porque en general no te deja trabajar en eso, y lo que dice nuestra norma es que tenemos que trabajar con estas condiciones. Pero esto es algo muy visual, uno elige las capas, los espesores, y el programita te dice automáticamente dónde condensa, justamente por el color amarillo. O sea, es súper fácil de usar, es rápido, es gratis, está en la facultad, y lo que es lo mismo, las planillas de Excel funcionan igual. Entonces, como resumen de lo que decíamos, ¿qué podemos hacer, estas estrategias como para eliminar estas posibilidades de condensación? Bueno, obviamente por parte nuestra, trabajar en lo que es un adecuado acondicionamiento del envolvente, localización y cuantificación de los materiales, mejorar el aislamiento y diseñar una buena ventilación. Para mí, una ventilación eficaz es fundamental, y más en este tipo de clima que después lo vamos a ver. Y después por parte del usuario decirle, señora clienta, señor cliente, ventile. Abra en invierno, aunque sea un par de minutos al día, cuestión de que, a ver, yo entiendo que hace frío, que si estamos apelando por una eficiencia energética y estamos climatizando, no queremos que se nos vaya el calor, pero tampoco podemos tener un vago que después estén generando problemas. Entonces, eso y utilizar una calefacción seca. Seca me refiero a eliminar, por ejemplo, supergas. Lo que es la combustión incompleta genera como desperdicio vapor de agua. Entonces, apelar, yo que sé, en Argentina, por ejemplo, se usa muchísimo el tiro balanceado, porque el gas natural allá, levantás una piedra y sale gas natural, digo, pero se puede utilizar cualquier tipo de calefacción que sea limpia y seca en ese sentido. Y bueno, como decíamos, ¿quiénes son entonces los responsables de estos problemas de condensaciones en su gran mayoría? Son estos señores, los puentes térmicos. Los puentes térmicos son aquellas zonas en donde la resistencia térmica de los materiales se ve discontinuada por algún motivo, ya sea por un cambio de material, puente térmico constructivo, o por una geometría que se ve discontinuada por un encuentro de pared con techo, o de una viga con un cerramiento, o de un pilar con un cerramiento. Básicamente, bueno, acá lo que se ven son las isotermas, es decir, cómo se va perdiendo el calor a través de este puente térmico constructivo. Y una forma muy fácil de visualizar es lo que les mostraba hoy. Es una forma no destructiva, es una forma rápida, por ahí
a ver, si uno no está familiarizado, no es tan sencillo de trabajar, porque bueno, digo, obviamente esto lleva todo un estudio de conocer sobre emisividad, sobre infrarrojo, pero en definitiva, a ver, uno ve un código de colores y rápidamente puede entender, definiendo una paleta de acuerdo a los colores que le gusten al usuario, si estoy perdiendo energía o no y por dónde. Incluso esto está bueno para ver lo que son problemas de humedades, una rotura de caño, lo que sea. ¿Por qué? Porque si el cerramiento está mojado por dentro, pero por afuera no se ve, en realidad lo que le está cambiando es la conductividad. La conductividad le está aumentando. Entonces también va a haber una diferencia de colores. Obviamente esto también tiene una norma, tiene protocolos de cómo utilizar las termografías, pero son elementos muy visuales de verlo. Incluso si contrastamos un antes y un después de una rehabilitación, vemos que la intención es llevar esto que tiene muchos contrastes de colores, y eso lo que muestra es presencia de agua adentro del cerramiento y no una barrera continua, a tratar de llevar a esto que obviamente las pérdidas energéticas van a existir, pero hay que tratar de llevarlas a su mínimo. Y entonces si analizamos, como para entender, ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde empiezo a trabajar en esta rehabilitación? Muchas veces no nos alcanza el dinero o el cliente no quiere trabajar mucho tiempo o lo que fuera. Me parecen interesantes los estudios de la doctora Celina Filipín del INENCO en Salta, Argentina. Ella hizo, bueno, tiene una gran cantidad de papers y lo que habla justamente es que, bueno, dependiendo del autor, siempre los porcentajes van a variar, pero en términos generales lo importante es primeramente trabajar sobre la cubierta. ¿Por qué? Porque es lo que está en mayor contacto con esa bóveda celeste y es la que va a tener mayores pérdidas. Pero bueno, después es importante trabajar sobre muros, sobre las aberturas. Acá está el tema de las pérdidas por infiltraciones, que después también lo vamos a ver. Y esto es lo que les quería contar hoy. ¿Qué pasa con los materiales aislantes si no tenemos una adecuada colocación de la barrera de vapor? Como ven, un material aislante es impermeable al agua líquida. Por eso me gustaba poner esta foto con las gotitas de agua. No le penetra el agua líquida. Pero miren lo que pasó en este ático con poliuretano. El poliuretano se empezó como a retraer, se despegó de algunas zonas, pierde sus capacidades. ¿Por qué? Porque el material aislante es un casi 100% de aire. El vapor está ocupando el lugar del aire porque condensó, se transformó en agua, le aumenta la conductividad y pierde las propiedades como tal. Esto es una gráfica que también está buena como para ver, sin importar números, ¿verdad? Esto es la propiedad de conducir el calor que hablábamos hace un rato y esto es el contenido de humedad. Y estos son distintos tipos de aislantes. Básicamente, viendo, aumentás el contenido de humedad, o sea, de agua adentro, te aumenta la capacidad de conducir el calor. Cuanto más conduce el calor, menos aislante es. O sea, esto es lo más gráfico que puede haber. Y entonces aparecen este tipo de cosas. Humedades con manchas negras, verdosas, en algunos casos como peludas. Se generan siempre en lo que son dinteles, antepechos. Esto está buenísimo porque justamente lo que es el bulbo de presiones del calor no hizo que digamos, proliferaran las esporas en esa zona. Bueno, se empiezan a ver los cambios de materialidad en lo que es la parte estructural, ni que hablar de lo que es el empudrecimiento de muebles, bueno, el goteo superficial, más hongos de todo tipo. Esto es muy típico de verlo en lugares confinados como placares o de pronto baños, bueno, esto adentro de roperos. Esto ya es un problema porque estamos hablando de problemas estructurales en elementos naturales, fisuras por movimientos térmicos. ¿Y esto qué genera entonces? Afectación negativa en los usuarios. En los años 80 normalmente se hablaba de síndrome del edificio enfermo, ahora hablamos de calidad del aire interior, y esto también es una preocupación importante a tener en cuenta cuando rehabilitamos, porque no solamente es importante ser energéticamente eficientes, sino saber que en el interior de ese lugar
vamos a tener un ambiente sano que no nos va a enfermar. Y como algo anecdótico, en realidad, a ver, existen más de 900 especies y subespecies de hongos, mohos y esporas. Es decir, las esporas están siempre volando, suspendidas en el aire, no las vemos, entran por el aire acondicionado, por la ventana, por donde fuera, y lo que están esperando es un microclima ideal para proliferar. Ese microclima ideal es nada más que un lugar con poca ventilación convectiva, un lugar oscurito y un lugar mojado, húmedo, con alta humedad relativa. Por eso es que siempre aparecen los hongos en lugares como encuentros entre cubierta y paredes, o lugares atrás de los roperos, o en fachadas más desprotegidas. Y en realidad lo que está generando, obviamente, es mínimamente una afectación desde el punto de vista de alergias, rinitis, problemas respiratorios, sensación de fatiga, cansancio, esos olores, malestares en general. Esto es para cualquier común mortal. Ahora, hay un tema no menor, y de esto, a ver, yo no soy médica, no tengo nada que ver con esto, pero sí me parece importante tener en cuenta que para aquellos usuarios que estén inmunodeprimidos, que hayan tenido algún problema pulmonar o que estén predispuestos, hay un tipo de hongo, en realidad hay 10 subespecies del Aspergillus que generan micotoxinas que pueden derivar en problemas como aspergilosis y, bueno, derivar en hasta muerte. A ver, ojo, no salgan corriendo de acá a ver qué tipo de hongo tienen, no se enloquezcan. Yo lo que digo es que no lo tomemos con liviandad, como normalmente se hace, que pasamos un poco de lavandina, que encima empeoramos la situación y nos olvidamos de que existe, sino que en realidad estos son los Aspergillus, los amigos que no son tan amigos. Incluso este es el honguito negro, el peludo, ese es el peor, que crece donde hay mucha producción de humedad, que es el que les digo que puede provocar este problema, pero es una realidad. A ver, yo soy una persona súper alérgica, entro a un lugar donde hay condensación y hongos y enseguida me pongo a estornudar. Es una reacción del cuerpo, no lo puedo evitar. Y como algo anecdótico, insisto, no soy médico, no tengo idea de esto, pero simplemente decir, bueno, pulmón de paciente sano está limpito. Pulmón de paciente con el aspergiloma, no se ve nada, está como bloqueado. Y bueno, este ya es invasivo, esto es gente que, digo, ya estaba una para salir. Digo, pero, a ver, insisto, no hay que salir corriendo, pero tampoco hay que tomarlo con liviandad. Y bueno, todo lo que les conté, como les decía, es en régimen estacionario. ¿Qué pasa con la realidad? Nada, rápidamente contarles. Obviamente en la realidad, cuando uno toma un régimen dinámico o variable, no solamente entran en juego los flujos de calor, sino que también es súper importante tener en cuenta, sobre todo en verano, el aporte solar. El aporte solar porque en verano me está sobrecalentando y en invierno puedo aprovecharlo, esa mancha de sol que uno ve que entra todos los días en el mismo horario, en el mismo lugar, uno puede aprovecharla acumulándola y utilizándolo para calentamiento después. Digo esto porque es interesante tenerlo en cuenta. Esto también son unas gráficas muy clásicas de la norma, están también en el libro de Rivero, de lo que es la incidencia de la radiación solar en los planos, y es lo que nos enseñaron en la facultad desde antaño, es verdad, que hay que protegerse, sobre todo en las fachadas norte y en la oeste también, porque si bien el sol sale por el este, después tenemos el calor radiante, entonces en la oeste tenemos el calor de la tarde y el que irradia del otro lado. O sea, son todos los preceptos que nos dieron en la facultad desde siempre, pero por lo menos entendemos de dónde salen. Bueno, el régimen variable simplemente lo que dice es que todo cambia, las temperaturas, las humedades, no podemos tomarlo como algo estático y por eso se utilizan software de simulación dinámica. Si queremos hacer un intermedio, hay una opción de un régimen variable simplificado o cíclico, que lo que hacemos es tomarlo como una sinusoide constante. Pero no importa entrar en detalles, simplemente se puede calcular o se pueden utilizar estas tablas y ahí es donde entra en juego la inercia térmica, el amortiguamiento, el retraso. Esto está todo
en los libros de Rivero, son las tablas y abacos que utilizaba él. Ahora hay cosas más modernas, también más complejas, digo, pero son fórmulas, pero es un rato de entenderlo, pero es fácil de llegar. Insisto, me interesa esto porque está bueno tener en cuenta cómo nos tenemos que proteger del sobrecalentamiento y cómo podemos aprovechar esa mancha de sol para calentarnos. Y acá contarles esto. Si entramos al clima de Montevideo, acá lo que me importa mostrarles son estas gráficas. Esto es un software libre que se llama Climate Consultant. Es de la Agencia Internacional de la Energía. Uno lo puede descargar de forma totalmente gratuita de internet. Y tiene bases de datos climáticas. Estas bases de datos climáticas son las mismas que se utilizan en software de simulación. Entonces está bueno en el sentido de que uno ya las conoce, ya sabe cómo trabajan. Vale la salvedad siguiente. La base climática está hecha justamente por la Agencia Internacional y no necesariamente tiene que coincidir, es decir, si ustedes miran esto, no necesariamente tiene que coincidir con los promedios estadísticos del INUMET. ¿Esto por qué? Porque en realidad utilizan años típicos y años de diseño y van relacionando y ponderando y llegan a esto. Es decir, son similares pero no son iguales. Igual sirven, lo que define es la franja de confort para verano y para invierno, siempre entre 20 y 25 grados. Y es muy gráfico, uno puede ver precipitaciones, humedad relativa, temperatura, seca, húmeda. La rosa de los vientos, que es importante para poder dimensionar y trabajar sobre aberturas. Esto es una carta solar que nos sirve como apoyo para diseñar los aleros. Fíjense que también es muy visual. Claramente los puntos amarillos y rojos significa que hay sobrecalentamiento, que tenemos que trabajar en sombrear y viceversa. Estos son los grados, digamos, los días y los meses. Es muy fácil de utilizar después de un rato de verlo. Y lo que tiene de novedad es que llega al final con un abaco psicométrico y ya dice las estrategias para cada clima. Entonces, cuando uno de pronto no está tan familiarizado en cómo trabajar con este diagrama, bueno, estos puntos, es lo que yo les decía, son los puntos de nuestro clima para Montevideo. Como ven, esta es la zona de confort para invierno y para verano, entonces no tenemos muchas horas de confort sin apelar a estrategias. Y bueno, y después sería trabajar sobre las que dice ahí. Uno le da siguiente y aparecen las estrategias. Digo, es realmente maravilloso, es muy fácil de usar. Insisto, es gratis, así que está bueno. Y bueno, entonces ya entramos a la parte final, que vendría a ser la aplicación de las estrategias. Estos son los dibujitos que aparecen del Climate Consultant. Básicamente, para nuestro clima, los criterios de diseño ambientalmente consciente para esa rehabilitación sería aprovechar la inercia térmica, el aislamiento, las ganancias solares, controlar las infiltraciones, que no es algo menor, puede suponer tranquilamente un 50-70% de las pérdidas energéticas en una vivienda. Bueno, lo que son protecciones solares y ventilación natural. Básicamente la cruzada, pero ojo, también la nocturna está buena aprovecharla en algunas épocas del año. Como ven, les quería mostrar, en realidad esto es la mancha de sol que yo les decía, que se puede aprovechar acumulándola y después liberándola. Son muy fáciles de interpretar, aparece una descripción. Y bien, si entramos entonces a las 4 estrategias que nos quedan, bueno, ¿qué es un aislante? Decíamos en un principio, es un material que ofrece una alta resistencia térmica y que tiene como característica principal tener aire quieto, encerrado y seco en su estructura interna. Si uno mira distintas estructuras, tanto de materiales naturales como de derivados del petróleo, vemos que todos tienen una estructura similar, justamente para aprovechar esa propiedad. Y lo que decíamos hoy, la importancia en esa envolvente es cuantificarla, localizarla y seleccionarlo debidamente. Y acá me parece importante hacer una salvedad, porque ahora está muy de moda esto de los materiales naturales y los bioaislantes, y vinieron varios a dar charlas, me parecen magníficos, yo no digo que no, pero
hay que tener en cuenta que no siempre que sea energéticamente eficiente significa que sea sustentable. ¿Y esto por qué? Se supone, o en teoría, decimos que el aislante natural tiene poca energía para su producción, traslado, manufactura y demás. Ahora, si uno hace un análisis de ciclo de vida, decíamos, ¿qué es un análisis de ciclo de vida? Primeramente, ¿no? Es una herramienta de gestión ambiental que nos permite estudiar y evaluar los inputs y outputs, o sea, cuánta energía necesitamos para manufacturarlo y qué emisiones genera en todo su proceso de la cuna a la tumba. Si, por ejemplo, ¿no? hacemos una evaluación entre un bioaislante y poliestireno expandido. Un bioaislante, por ejemplo, esto es tutuca, pororó, nada. En vez de elegir los que se venden comercialmente, dije, bueno, ¿por qué no? Pororó es aire, o sea, puede servir. No daba el tiempo, pero si ustedes buscan en YouTube los videos de cómo se genera, cómo se expande el poliestireno y cómo se expande la tutuca, van a ver que tiene una cantidad de energía la tutuca brutal. Y si uno hace entonces todo el inventario de la energía que entra, las emisiones que salen, en realidad nos da que el poliestireno es más sustentable que la tutuca. ¿Por qué? Porque la tutuca tiene este pedacito negro que me está cortando la continuidad, me está cortando el aire ahí, está siendo más conductivo, entonces, a priori, si no le hacemos ningún tipo de tratamiento, el poliestireno es más sustentable. ¿Por qué? Porque necesito menos energía para expandirlo que la tutuca. O sea, habría que hacerle algún tipo de tratamiento para eliminar esa parte negra para que funcione mejor y en ese caso sí daría. Entonces, la moraleja de todo esto es que, a ver, no necesariamente porque un producto sea derivado del petróleo va a ser menos sustentable o más sustentable que un natural. O sea, depende mucho de los tratamientos que tengan. Y entonces, bueno, decíamos hoy, lo que es aislamiento térmico tiene, o yo considero que está bueno estudiarlo en 3 ejes, lo que son sus ejes económicos o aspectos económicos, ambientales y constructivos. Los constructivos ya los vimos, los ambientales lo acabamos de ver y los económicos lo dejamos como reflexión para el final. Bueno, un poco los beneficios. Estamos disminuyendo ese efecto de pared fría. No sé si les ha pasado, muchas veces en invierno uno se recuesta sobre la pared y dice, ay, qué espantoso, ¿no? Me da como una sensación de algo que le pasa por la espalda. Bueno, estamos haciendo que disminuya en por lo menos unos 2,5 grados ese delta T entre el interior y la superficie de la pared, entonces evitamos ese efecto. Después, por otro lado, bueno, a ver, esto es un estudio en régimen estacionario, pero en régimen dinámico los valores son mucho más reales, dan mejor, pero lo que se puede ver es que una vivienda tradicional versus esta misma construida en otro sistema alternativo, pero que contempla una envolvente totalmente aislada, estamos llegando a mínimamente un 50% de ahorro en kilovatios hora anual de energía eléctrica. Y ahora me gustaría que no sé, debatamos, discutamos, a ver, ¿qué les parece dónde va el aislamiento térmico? ¿En el interior, entre capas, adentro? A ver, no se inhiban, no hay ninguna solución mejor ni peor. Por ahí para nuestro clima hay una que sería como más óptima, pero bueno, digo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo creo que si tenemos un escudo térmico exterior me parece que ayuda más al confort térmico. Sí, eso está bien. Bueno, acá está bueno el comentario porque estamos rescatando de eso que decíamos de esa envolvente hermética y continua al exterior. Si la tenemos al interior, de alguna forma se va a ver discontinuada por algo, un pilar o lo que fuera. Eso está bueno ese comentario, es totalmente válido. Perdón, el tema sería la durabilidad del sistema. Bueno, está bien. Ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es que el material aislante esté preparado para soportar las inclemencias del clima. Obviamente, a ver, a lo que yo voy es, todas las opciones tienen sus pros y sus contras. Para nuestro clima, siempre lo mejor para proteger al material aislante y para protegernos a nosotros, porque muchas veces nos olvidamos de la barrera de vapor o no sabemos colocarlo, lo que fuera, es
lo más afuera posible y realmente créeme que te olvidas del problema. Pero bueno, a ver, podemos discutir las ventajas y desventajas de cada caso. Por ejemplo, esto decíamos de la cara exterior. Estamos dejando la barrera térmica por fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Protegemos al aislante de las condensaciones, le estamos cambiando la cara al cerramiento, que es algo que no es nada menor, porque de pronto si había problemas de patologías estéticos o lo que fuera, lo estamos cambiando. Y ayuda a la estabilidad estructural también, ¿no? Sí, a ver, depende del sistema. Si es solamente un revestimiento, no, pero dependiendo del sistema sí puede mejorarlo, o puede por ahí apuntalarlo, apoyarlo. Por otro lado, también es interesante que puede o no necesitar barrera de vapor, eso dependerá del cálculo, entonces ahí nos sacamos una cartilla y decimos, bueno, si no nos supimos hacer el cálculo o nos olvidamos o lo que fuera, lo más probable es que no lo precise y sabemos que no va a tener problemas en ese sentido. Estamos generando el escudo, como decía acá el compañero, y entonces, nada, realmente es lo mejor, o sea, uno puede decir, por ahí es el más caro porque precisa de otras terminaciones para soportar el clima, pero realmente es ideal para locales de uso permanente o prolongado. ¿Y esto por qué? Porque estamos conservando la inercia térmica del muro al interior. ¿Qué es la inercia? Esa capacidad que tiene el material cerámico o el revestimiento, lo que fuera, de absorber el calor que se genera con la calefacción o lo que fuera, y después, gracias a la propiedad del retraso, liberarlo gradualmente en otro momento. Y esto es lo que yo les comentaba de aprovechar la mancha de sol. Si nos da una mancha de sol en una pared, podemos utilizar un material con buena inercia y con buen retraso, calcular el retraso y saber cuándo lo va a liberar. Y sabemos que nos va a estar haciendo de estufa. Pero bueno, también tenemos la opción del aislante en el medio de los muros. Para mí hoy es la más antieconómica. Es complicada en el sentido de que nunca los dos muros quedan bien aplomados, terminan siendo un camino de hormigas, la cámara de aire es enorme, hay circulación convectiva y entonces ya no te sirve como aislante. Es cara, es más caro, obviamente. Y después que en la ejecución siempre algún puente térmico se genera, ¿no? Sí, claro. Hoy por hoy, si bien esto era muy utilizado hace unos años, hoy por hoy yo ya no lo veo tan viable. ¿Por qué? Porque justamente lo que uno intenta es irnos a muro de una hoja sola acondicionados, de alguna forma. Y bueno, lo que decíamos en la cara interior, no está mal, está bueno para una oficina, para locales de pronto que se usan en horarios acotados, porque al eliminar la capacidad de absorber el calor del muro, entra en régimen mucho más rápido. O sea, prendés la calefacción y al ratito ya te sentís confortable. Pero claro, en general, miren todas las sobrecapas que lleva, sobrecostos. Acá está la barrera de vapor, que es fundamental. En este caso no nos podemos olvidar de la barrera de vapor. Consume centímetros, pero bueno. Y ahí tiene puente térmico, ¿no? Con los fajitos. También, exacto. Entonces uno ahí tiene que ponderar, bueno, en este caso uno debería calcular el puente térmico, el impacto que tiene, mínimamente con una transmitancia térmica corregida. Si no, en realidad uno puede calcularlos, cuantificarlos, hay una norma, hay un software también, que digo, ya son trabajos de especialista, ¿no? Pero digo, por lo menos para entender qué efectos va a tener. Efectos negativos o positivos, digo, puede tener los dos sentidos. Pero insisto, en este caso lo único que le veo de bueno es eso de que entre en régimen rápidamente y uno se sienta confortable en un poco rato. Otra cosa que uno puede hacer es recambiar las aberturas. Y acá, bueno, uno debería apelar a evitar el sobrecalentamiento y evitar las infiltraciones o exfiltraciones. El sobrecalentamiento, me gustaba hacer hincapié en el efecto invernadero, que me imagino que todos conocemos. Básicamente el sol penetra por los vidrios con cierta longitud de onda. Una parte obviamente es reflejada, otra parte es absorbida. Y la que entra, en realidad, por radiación, es absorbida por todo lo que está dentro y después se reradia al medio, pero no puede volver a salir porque cambió de longitud de onda. Entonces, ¿qué estamos generando acá? Una pecera, básicamente. Y ahí lo que tenemos justamente que hacer es recambiar las aberturas pensando en esto, en la orientación norte que tiene la mayor incidencia solar.
evitar las infiltraciones. Las infiltraciones de aire se dan por todos lados. O sea, básicamente o mínimamente uno lo que puede hacer es poner la mano o una vela y ver cómo se mueve la llama para ver cómo está trabajando. Obviamente después hay ensayos más profesionales que se realizan con anemómetros, con presurizados, cámaras presurizadas, pero mínimamente realmente uno no se da cuenta de la cantidad de infiltraciones que se dan por todas las partes de la vivienda. ¿En qué podemos trabajar en las aberturas? Bueno, obviamente la orientación no es tan factible de cambiarla, pero sí en el tamaño, estudiar qué tamaño nos conviene, si queremos aprovechar el aporte solar o no, y en ese caso nos tenemos que proteger. El tipo de vidrio, a ver, no solamente apelar a ir y decir, bueno, me compro un DBH, no, porque muchas veces no lo precisamos. Si no es para... El DBH en realidad puede ser una trampa del solitario, si está mal orientado y si no está bien protegido en verano. Entonces, uno puede apelar a vidrio simple para justamente aprovechar el aporte solar, o también existen láminas de control solar, láminas de baja emisividad que le dan mayor aislamiento térmico, sin tener que ir a comprar un vidrio que sea con un tratamiento especial que sale mucho más caro. Las láminas son fáciles de conseguir en 3M, en Johnson, se consiguen fácilmente. Lo que es lo mismo la carpintería. No necesariamente uno tiene que ir y decir, ay, me compro la mejor carpintería de Nauf que tiene la ruptura del puente térmico y viene de Alemania. Y no. A ver, simplemente la ruptura de puente térmico es una goma, que lo que hace es disminuir ese pasaje, ese flujo, esa infiltración de aire. Típicamente en Argentina lo que se utiliza, y lo que nosotros acá no tenemos aberturas certificadas, pero allá se usan todas de madera. Está bien, es otro concepto, llevan mantenimiento, pero térmicamente se comportan mucho mejor. Acá lo que vemos por todos lados son las típicas aberturas de aluminio, que son terribles porque transpiran todo el invierno. Entonces, están provocando que se moje el piso, las alfombras, están generando vapor y condensación innecesario. También están las de PVC, ahora vienen aberturas ya estándar, que son mejores, que vienen con tratamientos. Digo, en el mercado hay de todo, para ver, para cambiar. E insisto, simplemente fijarse, bueno, quiero control solar, no quiero poner un alero, no quiero poner un toldo, no quiero poner una protección exterior, le puedo poner una lámina de control solar en la cara exterior para que, digamos, que no me penetre el sol, y con eso me va a mejorar muchísimo. Y es prácticamente imperceptible porque hay incolora. Bueno, lo que decíamos de las protecciones solares, obviamente lo ideal es calcularlas, pero hay infinidad de celosías móviles, fijas, toldos, aleros. Y en definitiva, lo que estamos apelando en este sentido es a la sustitución para disminuir las transmitancias y evitar las infiltraciones. Protección y control solar, lo que decíamos recién. El diseño de las protecciones solares es súper sencillo, se pueden apoyar en el gráfico auxiliar, se puede hacer mediante las clásicas estereográficas o mediante el método que es el método de Edward Masria. Es un bioclimático muy conocido de los años 60. Nada, simplemente sacaríamos, es decir, diseñamos para cierta época del año y para cierto horario, o para que no me entre el sol o para que sí me entre el sol, dependiendo de lo que queramos. Bueno, sacamos la altura del sol en ese lugar y después simplemente estirar unos rayos en función de esa altura. Típicamente los aleros de control solar para verano, entre las 11 y las 15 horas, que es la hora peor, y van a andar entre unos 80 centímetros y 1 metro, como para darles el dato. Pero se puede calcular específicamente para cada abertura y también ver si nos interesa que bloquee completamente, si nos interesa que entre solo hasta la mitad y aprovechar el sol. Pueden haber infinidad de situaciones. El color y la materialidad del envolvente también es fundamental, porque en realidad hay una propiedad que es la absortancia y la reflectancia, es que todo material está absorbiendo el sol, está absorbiendo el calor y de alguna forma se va a estar comportando ante eso y liberándolo luego.
Estos son tablas también de la norma que son muy usuales de ver. Y en ese cálculo de las transmitancias y de cómo se comportan los cerramientos, en el verano es fundamental tener en cuenta esta propiedad. Un caso práctico de esto es el muro Tromp. Es un muro acumulador de energía. Esto es muy barato de hacer, realmente muy barato, y se le puede buscar la vuelta de que sea algo más estético, ¿no? Básicamente, ¿de qué se trata? Es un muro que está orientado a la mejor orientación, o sea, al norte, que tiene que estar pintado de negro o un color oscuro que absorba prácticamente el 100%, y que vamos a estar aprovechando el efecto invernadero con un vidrio simple adelante. Ese es el clásico. Después está el ayornado, el mejorado, que tiene rendijas para ventilación, para que no se sobrecaliente. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Bueno, se pueden hacer cosas más interesantes desde el punto de vista estético. Este es el funcionamiento. La rendija se calcula y se abren de acuerdo a la situación del año o del día para que haya circulación convectiva y no sea un sobrecalentamiento brutal. Y también hay que generarle una protección solar exterior calculada para que esto funcione en todas las épocas del año. Una cuestión fundamental en este caso es que el espacio entre el vidrio y ese muro, que tiene que tener una gran masa térmica, o sea que sea de hormigón o de un material cerámico importante, no puede tener más de 10 centímetros, porque si no ahí estamos generando circulación convectiva y ya no nos sirve a esos efectos. Nos está refrescando, o sea, necesitamos que se acumule todo el calor ahí adentro. Bueno, finalmente lo que es la ventilación natural. Partimos de la base de que nuestro clima, nuestro país es muy ventoso, tenemos esa gran capacidad, sobre todo en lo que son orientaciones sur y este. Y entonces es importante para lo que es esta rehabilitación calcular el área útil de ventilación, calcular dónde tenemos que poner las aberturas, cómo ponerlas. Hay un libro de Víctor Fuentes Freixenet que se llama Cálculos básicos para arquitectos de viento. Es muy lindo de trabajar, de entender, es muy didáctico y realmente nos ayuda en este sentido. Yo me acuerdo una profesora mía, quizás la conozcan, Graciela Lesino, del INENCO en Salta, pobre mujer, doctora en física, decía que nosotros los arquitectos somos unos desvergonzados porque dibujamos las flechitas del viento para cualquier lado como si el viento hiciera lo que nosotros queremos, y el viento no va a hacer eso. Pobre mujer, se lleva cada tema, pero la realidad es que sí, es cierto que el viento es muy complejo. Los ingenieros en fluidodinámica del aire trabajan mucho en túneles de viento y haciendo pruebas y con simuladores, pero si bien no va a ser exactamente lo que queremos, podemos ayudarlo orientando, colocando y dimensionando debidamente las aberturas. Simplemente, ¿por qué? Porque el viento se genera por una diferencia de temperatura y de presiones. Entonces, si estamos generando esa diferencia de presiones, en una presión positiva y otra negativa, ya vamos a generar esa corriente de aire. Entonces, por ahí no es exactamente que va por donde nosotros queremos, pero podemos direccionarlo para utilizar estos recursos. Acá está bueno ver cómo la implantación también genera distintos vórtices que se llaman, o remolinos. Un típico caso acá es donde está el World Trade Center. Por el propio posicionamiento de las torres a medio rumbo, se genera un vórtice en el medio que en invierno es realmente imposible pasar por ahí. Y uno camina por fuera y no hay tanta corriente de viento. Es en esa zona, porque también está aumentado por la altura de las torres. Se genera todo un microclima especial. Básicamente, este es el comportamiento del viento en una construcción, en planta y en alzado. Como les decía, zonas de altas y de bajas presiones. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto se ve mucho en hoteles que son muy altos. Uno ve que en la entrada se le pone un alero muy largo y uno a veces dice, bueno, ¿para qué es esto? Porque realmente
parece como caprichoso ahí. En realidad es porque como se trata de una barrera tan alta, se pueden generar remolinos, zonas de altas presiones ahí abajo. Entonces ese techo de alguna forma está amortiguando esa barrera de altura. Y hay toda una explicación, un cálculo, es súper interesante de entender. Si no, una clásica barrera también para tener en cuenta en nuestra rehabilitación son masas arbóreas, y ahí bueno, uno tendría que sacar su lado botánico y entender si son árboles de hoja caduca, perenne, cómo funcionan, qué tipo de follaje tiene. El comportamiento dentro de una vivienda típicamente es de esta forma. Uno generando, si sabe de dónde viene el viento predominante, y por eso la importancia de la rosa de los vientos, puede jugar con el tamaño de las aberturas, y entonces de esa forma uno sabe por dónde va a entrar el viento y cómo va a salir. Y las típicas estrategias para nuestro caso, para nuestro clima, sería la ventilación cruzada, que es lo que decíamos hoy, para generar esto de un buen clima interior, de calidad del aire y digamos, salubridad. Y después la ventilación nocturna. Y acá contarles esto me parece súper importante porque muchas veces uno cree que la ventilación nocturna no sirve para mucho, pero la realidad es que si tenemos una vivienda que tiene mucha masa térmica, que está acumulando todo el día, y sabemos que hay grandes amplitudes entre el día y la noche, podemos refrescar con unas pocas renovaciones de aire nocturnas esa masa térmica que quedó calentada en el día. Por ejemplo, esto es un trabajo que me tocó hacer para una casa en la ciudad de San Juan, en Argentina. Esto está hecho con un software de simulación dinámica, con Energy Plus. Y para que ustedes entiendan un poco de qué se trata, bueno, es una casa que tenía 3 habitaciones, entonces yo las dividí como zonas térmicas. Estas líneas negras, esto es todo un año, ¿verdad? Y estos son temperaturas del aire. Las líneas, todo lo que es temperatura exterior es todo lo negro, y las temperaturas interiores van variando muy parecidas a las temperaturas exteriores. Fíjense que la máxima es de 40 grados y la mínima es de unos 12, de pronto en un mismo día. O sea, es un clima muy extremo, ¿no? Pero en el nuestro puede aplicarse porque también tenemos amplitudes por ahí no tan grandes, pero entre el día y la noche. Lo interesante, esto no tenía cargas internas incorporadas. ¿Por qué? Porque me interesaba evaluar cómo trabajaba solamente la envolvente, sin saber qué pasa si se le pone gente adentro, si se le pone electrodomésticos o lo que fuera. Entonces, si yo lo aumento en lo que es los días más calurosos, vemos que realmente, a ver, las temperaturas se iban al diablo adentro, o sea, era un horno esa casa. Sin embargo, si yo le agrego estrategias como una envolvente aislada, una buena ventilación nocturna, eran un par de renovaciones en la noche, que estaban calculadas, fíjense, lo importante de esto es darnos cuenta que lo que tenemos que lograr es que esas oscilaciones interiores se achiquen. O sea, lo que anteriormente era una amplitud enorme, lo que logramos ahora es bajarla. A ver, el concepto acá es, ¿qué tenemos que hacer? Que esas amplitudes interiores se achiquen y que estén dentro del rango de confort. Eso es nuestro trabajo. Lo que logramos justamente con esa ventilación nocturna es achicar muchísimo esa amplitud y sobre todo bajar esa temperatura pico que andaba en más de 40 grados. Ahora, bueno, en algunos momentos la dejamos en 35. Por ahí tenemos que apelar a otras estrategias en conjunto, pero solamente con agregarle la ventilación nocturna. Fíjense de la importancia de esa estrategia y que de repente si uno no tiene esta herramienta, por ahí no puede cuantificarla o verla tan fácilmente. Entonces, insisto que es un buen recurso a utilizar. Y finalmente logramos que todo el año pasara de ser aquella cosa gigantesca a, bueno, estas amplitudes que incluso están dentro de la franja de confort entre 25 y 30 grados. Y bueno, como reflexión final, a ver, todo esto está muy bonito, lo importante también es ver la inversión económica, ¿no? Yo podría haberles traído fórmulas de Van y TIR y de cálculos económicos, pero en realidad lo que me interesa más que nada es que se lleven el concepto de que es posible realizar este tipo de estrategias
no con un gran impacto en lo que es la obra. Obviamente en una obra nueva el impacto es menor porque ya estamos trabajando, tenemos otros costos asociados, pero a ver, yo me acuerdo hace un par de años que le propuse a un conocido, era una refuncionalización, una casa de 250 metros cuadrados, le cambiaba toda la envolvente, le ponía un muro trom, una azotea verde, vidrios especiales, o sea, realmente era flor de trabajo y la inversión con mano de obra incluida era solo de $20.000. O sea, y realmente, pero claro, el tema era, bueno, después se divorció, al final no la hizo. Bueno, también fue otro tema, no es mi culpa. Pero el punto acá es que, claro, muchas veces uno dice, bueno, $20.000 de pronto representa un montón de dinero, pero lo que vamos a estar mejorando sustancialmente es el confort y después descendiendo la factura de lo que es climatización en general. Entonces, obviamente es importante hacer cálculos económicos de cuánto vamos a ahorrar y demás, pero créanme que vamos a estar mejorando sustancialmente en confort. Realmente creo que el Estado, y como parte de las conclusiones, ¿verdad? El Estado debería de alguna forma incentivar y apoyar, creando incentivos, fideicomisos, leyes. Ya se está trabajando en eso. La Intendencia de Montevideo está trabajando en un préstamo para lo que es rehabilitación edilicia, pero claro, digo, se está recién empezando y bueno, es como todo plan piloto a ver si funciona o no, pero la intención está y creo que con un buen incentivo del Estado, como pasa en España, por ejemplo, o pasa en Argentina, no muy lejos, esto puede funcionar y podemos mejorar lo que es el parque edificado. Y bueno, como herramienta para entender esta relación entre el aislamiento y el confort, comentarles que pueden entrar en la página web de Bromiros y van a encontrar esto que se llama calculador térmico, que es una herramienta interactiva donde pueden jugar con distintos materiales aislantes o distintas orientaciones en base a esta vivienda y entonces les va a decir cuánto mejora desde el punto de vista del confort, es decir, de la transmitancia térmica en kilovatios hora anual y cuánto desciende también en plata, digamos. Es todo base estacionaria, pero es muy lúdico, está bueno como para jugar, se pueden meter, digo, prueban distintos aislantes, pueden hacer mix de soluciones. Y otra cosa que estamos por lanzar, que estamos trabajando, es en una guía de estrategias para la eficiencia energética en las viviendas, también en esto de lo que es la rehabilitación. En breve la estaremos lanzando en la página web también y bueno, van a encontrar todo esto que vimos hoy como más desarrollado, lo que son las estrategias, cómo aplicarlas y demás. Así que bueno, lo que son las conclusiones ya las vimos. Esto es un poco bibliografía básica, si quieren después me escriben y yo les paso. Hay páginas web, bueno, calculadores, en fin, de todo un poco que me parece que está bueno como para ahondar en cada uno de los temas que vimos. Y bueno, nada más que agradecerles y espero no haber quitado mucho tiempo. Estamos más que las órdenes.